Primero lo que había que decir es que Colombia es un país aconfesional, es decir, que el Estado colombiano, por la Constitución, no profesa una sola fe, sino que permite que todos los ciudadanos expresen su propia fe. Esa expresión de la propia fe, cómo se expresa la fe, en Colombia se reguló con la ley 133 del año 1994. Es decir, el Estado antes era católico. Después de la Constitución pasó el Estado a admitir, que es libertad, admitir que otras confesiones religiosas tuvieran reconocimiento del Estado. Y eso se hace. ¿Con qué condiciones puede usted inscribir lo que se llama una iglesia? Porque es que iglesia no es el edificio. Iglesia es la comunidad de los que confiesan un credo religioso. La comunidad. No es el edificio. Entonces, ¿quiénes tendrían que pagar el impuesto? Pues la comunidad de los creyentes. ¿Quiénes tendrían que pagar el impuesto de las iglesias en Cartago? Pues la comunidad de los creyentes de Cartago, porque las iglesias de Cartago no son ni del obispo, ni de los sacerdotes, eso es de Cartago. ¿Quién hizo la catedral de Cartago? Los cartagüeños. La catedral de Cartago es un patrimonio histórico, cultural, religioso de la ciudad de Cartago. Digamos, los templos de cada una de las parroquias de los pueblos, eso no es del sacerdote, ni del obispo, ni de la diócesis, eso lo maneja la estructura propia religiosa de ese credo confesional, como es, por ejemplo, la Iglesia Católica, que es el Papa, el obispo, el párroco. Pero quien realmente, a quien deben cobrar los impuestos, y quien debe pagar los impuestos, son los fieles, es decir, los de la confesión religiosa, en Cartago. Porque la confesión religiosa, además de tener el centro de culto, pues tiene que tener obras sociales, es decir, obras de servicio a los demás. Nosotros como iglesia tenemos, por ejemplo, ancianatos, comedores infantiles, colegios, teníamos hospitales, en otros países hay hospitales, hay centros para leprosos. Nosotros tenemos unas obras sociales que en las mismas parroquias los fieles saben por su confesión religiosa que hay que ayudar a los pobres, que es un mandato de fe. Y entonces hay que darle a los pobres, asistir a los pobres. Entonces lo que la iglesia tiene no es para el lucro de ella, sino para hacer sus obras, digamos, en beneficio, en favor de los pobres, de los necesitados. Los seminarios, las curias de la parroquia, eso es propio de la comunidad religiosa, eso no es de la diócesis. El término pues, de que nosotros podamos disponer de eso así tranquilamente, no. Hay todo un régimen tributario también, hay todo un régimen constitucional que nosotros tenemos que cumplir y favorecer. Pero ¿quién maneja esos bienes de la comunidad católica o la comunidad de tal confesión? Pues es la estructura que ellos tienen de líderes. ¿Quiénes son los líderes, los encargados, los que promueven, los que mantienen? Y esos son precisamente los responsables de la comunidad, los que administran esos bienes. Esto del pago a las iglesias, pues evidentemente da mucho de qué hablar, y a veces hablan los que menos saben, ni qué es una iglesia, ni esto de los impuestos, porque piensan que es que el obispo se está enriqueciendo, que el papa es riquísimo, que los sacerdotes son riquísimos. No, el que es riquísimo es la comunidad de los creyentes. Cartago es riquísima como patrimonio religioso, primero porque es un pueblo católico. Y nosotros podemos mostrar 17 iglesias históricas, es decir, que han formado parte de la historia de la ciudad de Cartago, que tiene 480 años. Entonces, este es un afán de los no creyentes,
digamos así, de los incrédulos para atacar a los creyentes, porque ese es un problema de ese. Porque el que es creyente, que sabe que es iglesia, porque él es iglesia, porque es que lo que sabe es que la iglesia, y los que dicen que hablan mal de la iglesia son los mismos de la iglesia. Entonces, uno le podía preguntar a un senador, a un parlamentario, alguna vez a usted, ¿qué fe profesa? Ah, pues es que yo soy cristiano, yo soy católico. Entonces, ¿por qué está atacando a los católicos, los cristianos, imponiendo un impuesto que usted mismo, como miembro de esa comunidad religiosa, tendría que pagar? Eso creo que es más o menos como la situación. Es un tema que se presenta, pero, por ejemplo, en Cartago si le van a cobrar impuesto a Clarita, que es lo que ha sido la gran lucha en los últimos años, que somos testigos más de 30 años en esta historia de la iglesia de Cartago. Una vocación de apostolado misionera de Clarita, viene a dar su vida, tiene unas casas donde acoge una serie de personas necesitadas, casi siempre de edad avanzada y muy enfermos y muy solos. El problema es para que entienda el municipio de Cartago, por ejemplo, que eso es un problema el municipio de Cartago, no es problema de Clarita. Ella hace un favor, hace un bien, le resuelve un problema al municipio de Cartago. El día que Clarita se acabe, ¿quién va a resolver ese problema? ¿Quién se va a encargar de eso? Va a venir el municipio a disponerse de eso. Ahora, siempre que hay dinero, entonces, a pagar impuestos, ¿qué van a hacer con la plata de esos impuestos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Tener más plata para qué? ¿Qué van a hacer? ¿Más servicio a la comunidad? ¿Van a qué? ¿A enriquecerse más? Cada uno en su posición. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Que sería bueno también preguntarse uno. Y además, en estos momentos, cuando todo el Estado está ávido de tener recursos y también se habla de una reforma tributaria, es decir, no saben cómo gravar todo, ¿qué van a hacer con todos esos recursos?